que hacer una pregunta, profe. Dime. Con estas guerras, Atenas se vio beneficiada. ¿Y el resto de Grecia también o solamente Atenas? No, Grecia es una entidad abstracta, porque Grecia es los tebanos, los tesalios, los jonios, es un Son como un rejunte. mosaico. No hay unidad política en Atenas, en Grecia, ¿no? Eso no existe. Recién existió provisionalmente cuando hubo guerra contra los persas y contra los macedonios, pero después no volvió a pasar eso, ¿sí? Bueno, me vuelvo a compartir pantalla. ¿Sí? Disculpe, sin interrumpir. No, no, por favor, para eso estoy, corazón. ¿Están viendo el Sí, PowerPoint? Bueno, Sí, sí se ve. van a ver que primero hay una introducción que tiene un solo objetivo, y es que entendamos qué es aquello que de un modo u otro precipitó a Platón a pensar de esta manera. No es algo que esté lejano a nosotros, no es algo que le ocurre a determinadas personas en determinadas épocas, sino que el descubrimiento de que existe una dimensión diferente del orden de los fenómenos, de las cosas que pasan aquí y ahora, esto que después vamos a ver ilustrado en la caverna, es algo que nos está pasando. Y ustedes que son muy jóvenes son los que están más, no capacitados, pero más habilitados para experimentar este tipo de asuntos que tienen que ver con el descubrimiento de una dimensión diferente que aquella en la que vivimos todos los días. Para eso sirve esta introducción. Voy a ir leyendo y después vamos a ir leyendo también los comentarios, ¿sí? Vamos a seguir punto por punto los elementos relevantes del texto. No, estamos para tener que me pase acá. Esta introducción busca mostrar que la filosofía de Platón permanece como algo vivo en nuestro tiempo. Hay señaladas experiencias. Se trata de rupturas de lo cotidiano. Debiéramos asociar este orden de lo cotidiano con lo que se dirá de lo que habitan la caverna y que estudiaremos más adelante. Intento resaltar la existencia de estados que nos quitan de lo normal, lo natural, lo habitual. La primera dimensión donde se manifiestan de un modo señalado estas experiencias es en nuestra percepción del tiempo. Hay una manera de percibir el tiempo según cómo uno lo sienta, la intensidad con la que uno lo vive. Habrán visto que el tiempo es algo que se sabe hasta el momento en que se nos pide que lo definamos. Eso es algo que dice San Agustín, dice, todo el mundo sabe lo que es el tiempo, pero cuando lo tenemos que definir, ahí no lo sabemos más. Bien, una de las notas más importantes de ese tiempo, de algo que nos conmueve, es su intensidad. Y otra es que no pasa como si lo hace el tiempo de lo cotidiano. Bueno, acá tenemos un primer comentario. Yo me hice una lista de las filminas que tienen comentarios, que son casi todas. Les leo. Como ejemplo de una interrupción del tiempo de lo cotidiano, pongo un ejemplo religioso, pero puede ser cualquier otro, puede ser no solamente algo religioso, puede ser una cuestión estética, puede ser una canción, puede ser un atardecer, puede ser el amor que suspende el tiempo de lo cotidiano. Pero acá ponemos un ejemplo de la religión porque es el que más, el que muestra de un modo capaz más elocuente lo que significa esta interrupción del tiempo de lo cotidiano. Pensemos en el tiempo que experimenta, por ejemplo, un católico genuino en un momento de la comunión, en el momento de la comunión, o cualquier otra experiencia religiosa intensa. De un modo similar, los que ante una pintura se sustraen a la sucesión habitual del tiempo y permanecen en una quieta e intensa vigilia en la que el mundo de hecho se ha disuelto. Hay un aspecto cuantitativo que se exhibe en la intensidad de lo vivido, pero este surge de lo que implica el trato con algo que se presenta como de valor trascendental. Esto es el aspecto
cualitativo. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, hay determinadas experiencias. Todos las hemos experimentado. Puede ser el fenómeno religioso, puede ser el fenómeno estético, puede ser el fenómeno amoroso. ¿Por qué? Porque interrumpen el transcurrir habitual del tiempo. ¿Cómo podemos describir esa interrupción? Desde dos parámetros, desde dos perspectivas. Uno es la cantidad y otro es la cualidad. Desde el punto de vista de la cantidad, lo que determina a esos estados particulares es la intensidad. Es un tiempo en el cual uno se da cuenta de que no está en el tiempo. Y desde el punto de vista de la cualidad es, bien, algo de eso que estoy observando, de eso que me está pasando, ¿sí? Algo de, insisto, de eso que me está pasando debe ser algo cualitativamente diferente. Eso no puede determinarse, pero piensen ustedes, no sé, voy a hablar por mí. Por ejemplo, a mí me gusta la ópera, ¿no? No todas las óperas, pero hay una ópera que a mí me conmueve, que es una ópera de Wagner que se llama Tannhäuser. Indefectiblemente, cuando termina Tannhäuser, yo me pongo a llorar, me conmueve, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar, luego de que ocurre eso, ¿qué es lo que me pasó? Y lo primero que destaco es, bueno, algo de esa obra me conmueve. ¿Por qué me conmueve? Porque debe tocar alguna fibra íntima mía. Hay algo en esa obra que se manifiesta o se me manifiesta a mí como algo excelente, como algo bueno, ¿no? Y por eso me produce esa conmoción. Pero lo mismo le puede pasar a ustedes con un cuadro, ¿no? Con no sé, ¿me voy explicando? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo se llama técnicamente en el mundo de la filosofía a ese tipo de fenómenos? Acontecimiento. Y lo que ilustra la naturaleza del acontecimiento es que aparece sin que las causas, o mejor dicho, los momentos anteriores a los que se vive en ese acontecimiento lo determinen. Es como que el acontecimiento no tiene pasado ni futuro. Es algo que se aparece, se impone y que de algún modo nos arrastra con él, nos posee, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que, bueno, voy a leer primero lo que dice acá. Tiempo. Intento caracterizar este tiempo de las señaladas experiencias comparándolo con el tiempo en el que vivimos cotidianamente y que tiene el carácter de una sucesión de momentos, de horas, y que abarca lo pasado, lo presente y lo futuro. En cambio, este tiempo relevante, tiempo de acontecimiento, parece no pasar de la misma manera. En esa experiencia, digamos, conmovedora, que suspende la ciega sucesión de horas que configura el tiempo de lo cotidiano, hay algo que nos conmueve. Lo entrevisto, usamos esta palabra para aludir que en esas experiencias se vislumbra, se percibe algo que nos conmueve. Usamos palabras asociadas a la visión, pero bien puede ser que la música, dado el caso, nos conmueva. Eso que apenas vislumbramos es a lo que le adjudicamos un poder. Y ese poder es el que nos arrebata, nos saca de nosotros mismos y nos establece, bueno, ahí se me cortó. Nos establece como en otro orden, en otra dimensión. Acá tengo otro comentario. Está dedicado al acontecimiento. Entonces, detengámonos en acontecimiento.
algo que adviene, algo que nos viene hacia nosotros sin que lo anterior vivido pueda preanunciar, ¿no? O sea, es algo que de alguna manera ocurre súbitamente. En el acontecimiento, siendo este efecto, resulta ser mayor que la causa, o sea, no tiene la misma calidad desde el punto de vista de la experiencia, de la intensidad, de la cantidad y la cualidad del acontecimiento, no resulta ser el resultado de ser algo que nos hubiese pasado antes, ¿no? En otros términos, su imprevisibilidad se muestra cuando su aparición no obedece a causas inteligibles. De pronto, algo, ese cuadro, esa música, este amor que te tengo, bueno, póngale, resulta que inunda y nos arrebata. Una de las notas es que el yo de cada uno, se muestra como incapaz de poder sobrepasar a esas circunstancias, sino que más bien el yo es sobrepasado. Uno ya no es dueño de sí, sino que está como tomado por aquello que ha producido ese estado. La otra cosa también es que el acontecimiento no es repetible, tampoco es repetible. El acontecimiento se resiste a la manipulación. Y por otra parte se establece en nuestro ser como un primer paso o una aurora que anuncia un futuro no predecible. O sea, muchas veces este tipo de experiencia tiene el carácter de una conversión, o sea, de algo que nos transforma. Lo entrevisto señala algo que se percibe, pero ante el cual el yo pierde su autonomía. Pierde, digamos, su señoría ante lo que adviene. Y correlativamente, en lugar de ser quien ve, es el que es mirado. O sea, el yo queda como siendo el observado, no es más el que observa. ¿Se dan cuenta? El acontecimiento señala algo que, si bien se lo percibe de un modo difuso, tiene la contundencia de poder sobrepasar al yo, destituyéndolo. O sea, ¿me queda claro eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, eso se dan cuenta que uno lo puede entender si lo vivió. Si no es como, ¿no? Perdón. Un gol de River, Patricio. ¡Gol! Ahí tenés, ese es un acontecimiento. Claro, yo lo que estaba pensando es, digo, cuando los medios, cuando la televisión y la radio se representan, dicen, ante los acontecimientos que son de público conocimiento. No, bueno, ¿Cuál eso es es, no. Acá estamos usando la palabra acontecimiento en este sentido restringido, que es algo que de algún modo interrumpe la sucesión natural del tiempo y nos ubica en una experiencia de carácter significativo. Y la significación de esa experiencia es su intensidad y su cualidad. O sea, tomo acontecimiento en ese sentido, no la palabra en el sentido habitual. ¿Está claro? Pasa mucho con... Sí. Sí, dime. Pasa mucho con la música. Y a cada uno, vieron, les pasa de alguna manera diferente. Sí. A mí con la música me pasa con la pintura, ¿no? Sí. Pero yo creo que la experiencia que más está cercana a eso es el amor, el enamoramiento por lo menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo empieza a tomar un tono diferente. Los detalles pasan a ser esenciales. ¿Vieron cómo uno está en un estado como de excepción? No importa si eso después se pasa o no se pasa, eso no. Digamos, esto lo que intenta pensar es que hay algo pasa con nosotros, y en ese algo que nos pasa, el tiempo no pasa de la misma manera. La vida se vuelve mucho más intensa. Bueno, creo que acá tengo, bueno, leo. El acontecimiento nos dispone a una situación en la que nos vemos como sumidos, tomados por eso que experimentamos. Y es por eso también que le adjudicamos un cierto poder sobre nosotros, y que consiste en que lo que nos conmueve a la vez hace que nos convirtamos a eso que experimentamos. Esta es otra nota. Se dan cuenta que estamos haciendo una suerte de recuento de cuál es el fenómeno y qué efectos tiene. Otro de los efectos es que nos convertimos
en eso que nos pasa. O sea, escuchamos un poema, o vemos una película, o una obra de teatro, y en ese ver y en ese experimentar, dejamos nosotros de ser testigos y pasamos a ser algo así como, no sé si protagonista, pero sí parte de eso. ¿Vieron cuando una película es muy conmovedora o una obra de teatro? O como lo que decíamos respecto del Heráclito, cuando hablábamos de la poesía, que cuando uno es tomado por esa poesía, uno se transforma en una suerte de coautor, de co-creador. ¿Por qué? Porque la cosa misma nos unifica y nos convierte a ella. Fíjense, otro aspecto peculiar de esta experiencia es que nos unifica. Nos sustrae a la dispersión a la que nos habitúa lo cotidiano. En lo cotidiano estamos en varias cosas a la vez, sin que la atención se pose preferentemente en ninguna cosa en especial. En cambio, en esto que describo, se da que somos uno con la cosa que nos conmueve. Bueno, a ver, tenemos otra notita más aquí, creo. Dice, conversión. Bueno, uno de los efectos posibles de un tipo de experiencia, del tipo del acontecimiento, es que nos transforme. Y a esa transformación la llamamos conversión. La conversión, esto es una experiencia que de un modo radical nos transforma. Transformación que ofrece un nuevo horizonte de sentido, en el que una vez ahí establecido, se conforma como un orden de intensa familiaridad. Quiero decir, ya el tiempo no habrá de pasar bajo la forma de una ciega sucesión de ahoras, sino que la transformación inaugura una diferente percepción del tiempo y otorga en muchos casos a la existencia un carácter misivo, de misión, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, no vamos a llegar a estudiarlo, esto último es patente en el caso de Agustín de Hipona, ¿saben? De San Agustín, que de un momento para otro experimenta algo y eso lo transforma para siempre. Dice Asunto, bueno, no importa. Además, de un golpe, esa experiencia nos unifica, como cuando escuchamos una canción que nos conmovió o acompañó en la infancia y que ahora nos conduce a esa unción. O sea, otro, veré que me fui, bueno, está bien. Otro de los elementos que podemos agregar a esta experiencia de lo conmovedor o del acontecimiento es esto de la unificación, que nos transformamos en uno con aquello que experimentamos. Llamamos a eso unción. Y además agregamos que muchas veces ese tipo de experiencia nos dispone de otra manera para la vida. A eso lo llamamos conversión. O sea, cuando una experiencia es de tal intensidad, de tal calidad, que hace que nosotros reconozcamos en esa experiencia algo como genuino, verdadero o propio, e inmediatamente es tal la gravitación de esa experiencia que nuestra vida se configura en lo futuro en función de esa experiencia. Y llamamos a eso conversión. Bueno, habrán visto miles de películas de Hollywood donde se habla de eso, ¿no? De cómo una persona a partir de determinadas experiencias de pronto descubre eso. Bueno, tomado en serio, no como las películas de Hollywood, es de algún modo un motivo fundamental de la vida de cada uno. ¿Qué es lo que estamos buscando? Sino poder hacer que nuestra vida tenga sentido. Que nuestra vida, además de tener sentido, tenga un sentido genuino. Muchas veces, entonces, el acontecimiento es el signo, el punto de referencia que determina de algún modo el destino de nuestro paso por la tierra, por la vida. O sea, ahora, esos acontecimientos no ocurren porque sí, sino que uno de alguna manera tiene que estar expectante en el sentido de estar disponiéndolos. ¿Qué quiero decir con disponiéndolos? Supongan ustedes que en el transcurso de la carrera que van a seguir en la universidad, determinado tema los conmueve, los emociona,
los transforma. Bueno, entonces lo que hacen es dedicarle a esa materia o ese asunto toda la energía, toda la fuerza que tenga. Necesariamente ese trato con la cosa de un modo tan intenso, tan significativo, va a producir en ustedes una transformación. Y esa transformación será del carácter de una conversión, porque, bueno, fíjense ustedes los grandes artistas, los grandes científicos que de pronto descubren una beta, algo en su propio asunto, no sé, alguien que se empieza a dedicar a la microbiología de pronto porque se da cuenta de que tiene una idea sobre eso. Bueno, la historia de la ciencia y de las artes está repleta de esto que yo estoy tratando de describir filosóficamente. ¿No? Bueno, sigo. El valor, o sea que si todo esto que acontece nos acontece es porque indudablemente debe haber algo valioso en eso que nos conmueve, si no, no nos conmovería. El valor, ciertamente, si nos precipita la citada experiencia a ese estado descripto, es porque algo valioso está en juego y le pertenece, y que no es medible con la vara de lo cotidiano. Y esto valioso lo expresamos como algo bueno o algo bello, pero que no es susceptible, lo que nos pasa, de cálculo o previsión. Esto es, no son las señaladas experiencias algo manipulable. O sea, yo siempre cuento la historia de un alumno mío que era fanático de Pat Metheny. No sé si ustedes conocen o si les conté la historia, si se las conté no importa, les vuelvo a contar, que estaba caminando por la calle Corrientes en Buenos Aires y de pronto se da cuenta, está en el Teatro Ópera, que esa noche iba a estar Pat Metheny y que él no se había enterado. Entonces va, compra la entrada, se queda hasta la noche en el centro, ve la función y dice, estuve 2 semanas viviendo esta altura. O sea, fue tal la conmoción que le produjo el espectáculo que le produjo ese efecto. 2 años después, él sí se entera que vuelve Pat Metheny a la Argentina, compra las entradas con antelación, pero después del concierto no le pasa nada. Esto es otra de las características de eso que estamos hablando, es que no es algo que se pueda manipular, no es algo que diga, bueno, mañana voy a tener una experiencia maravillosa. No es así, no pasa así. Bueno, condiciones. Debe haber algo pasado, algo en la secuencia de lo cotidiano que nos precipitó a esa experiencia. Podríamos pensar que esa plenitud ajena a lo cotidiano es como un llamado de algo que de algún modo sabemos, pero no conocemos. Algo así como que hay otro mundo que se encuentra la fuente de esa fuerza capaz de conmovernos. Lo que es indudable es que estas vivencias no vienen de lo que ocurre todos los días, no vienen de lo cotidiano. Y esto es justamente porque lo desequilibran, lo quebrantan, lo disuelven. Esperen que en la filmina anterior tenía... Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? es En lo que... el texto decía en esta parte, creo, algo así como que mientras que lo bello aparece, lo bueno parece sustraerse. Sí. Bueno, eso está tomado de un diálogo de Platón de la madurez que se llama el Filego, donde dice eso Platón, que lo bello oculta a lo bueno. Pero esto después los vamos a explicar, te lo adelanto y haces muy bien en preguntar. En lo que veremos, tanto en Platón como en Aristóteles, pero de modo mucho más claro en Platón, lo bueno y lo bello no son algo que se distinga. Cuando veamos el paradigma de la línea, vamos a ver que en la cúspide de todo esto está la idea del bien. ¿Qué podemos entender por idea del bien? Lo íntegro, lo perfecto, lo que no le falta nada para hacer. Entonces, cuando en el mundo de lo espacio-temporal algo, o sea, algo de lo cotidiano, trasunta o manifiesta a eso bello en sí,
se nos va a manifestar, a eso bueno en sí, o lo que es en sí, mejor dicho, se nos va a manifestar a nosotros como bello o como bueno. O sea, si lo pensamos en la forma última, no hay diferencia entre lo bello y lo bueno. La diferencia entre lo bello y lo bueno se da cuando se nos da en el mundo de lo cotidiano. Pero está bien la pregunta, pero ya la vamos a intentar responder. ¿No? Bueno, Gracias, parece que profe. está por terminar esto, ¿no? 39 minutos. Bueno, escúchenme, dejamos aquí en la diapositiva quinta, así los veo un minuto. ¿Sí? Perdón, no sé qué toqué. No sé, yo tengo muchos problemas con esto. Bueno, lo dejamos aquí porque ya me parece que está cumpliéndose y no quiero que se termine de golpe. Lean entonces toda esta primera parte que se refiere a esto. El intento íntimo mío es que nos demos cuenta que eso a lo que se refiere Platón, Sócrates y muchos otros filósofos es algo que no está lejano, sino que es algo que de alguna manera puede hacérsenos presente. Y a veces lo hace de un modo impensado. Las formas más habituales de que se presenten ese tipo de experiencia, las tenemos en el fenómeno religioso o en el fenómeno estético, ¿sí? O sea, lo bueno y lo bello. O lo mismo también cuando vemos una persona que hace un acto noble y eso nos conmueve, bueno, todo tiene que ver con que existe. Estamos hablando de Platón y Sócrates, ¿no? Una dimensión que si bien está, no es fácilmente perceptible y que además no es manipulable. O sea, no puedo, a través de un procedimiento técnico, de un método, acceder a ella. Bueno, ¿vamos bien? ¿Me hablan un poquito ustedes antes de que se corte esto? Sí, Sí, Quería ver si podía volver a la filmina anterior. Bueno, en todo caso, acuérdense, empezamos por la quinta filmina el viernes, ¿sí? Dale, dale, dale. Porque sí. se va a cortar, tengo la impresión de que se va a cortar. Pero decime, a ver, Patricio, ¿qué es lo que te... No, lo copio cuando lo sube, deje. ¿Cómo? Le faltó terminar dos líneas y lo termino de copiar cuando usted lo sube. Pero escúchame, fíjate que en el campus está esto. Digamos, yo lo que voy a hacer es leer esto y hacerles comentarios. ¿Sí? No mucho más. ¿Y los demás, cómo les fue? Profe, ¿se entiende ¿Entiéndolo? igual? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, aparte para mí sí. de que lo entiendan, me interesa que lo conmueva, porque eso es lo importante, porque lo interesante es que esto los mueva. Después vamos a hablar también de Platón y la relación con Parménides y Heráclito, porque eso también es importante. Cómo Platón resuelve la contradicción entre Parménides y Heráclito. A eso me refiero. Bueno, ¿alguna otra pregunta, observación, sugerencia? ¿No? Nada. Bueno, nos vemos el viernes entonces. No vamos a el viernes. Sí, profe. Bueno, esperen que voy a tratar de no hacer lío. Ah, ahí están todos. Bueno, entonces hasta el viernes a las 4. Lean el texto de Platón, que yo escribí con mucho amor, ¿sí? Porque es un texto que a mí me gusta mucho, no porque lo haya hecho yo, pero me gustó hacerlo y en general a mucha gente le gusta. ¿Sí? Bueno, acá me está avisando. Ah, no, tenemos 10 minutos todavía, podemos seguir unos minutos más. Entonces. Yo pensé que estábamos ahí afuera. Bueno, no vuelvo a las filminas. ¿Quieren que conversemos un poquito de todo esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren ver cómo seguirá
¿Qué relación hay entre esto que estoy diciendo y lo que dirá Platón? ¿Mm? ¿Quién preguntó acerca de lo bello y lo bueno? ¿Sofía, fuiste vos? Yo, profe. Ah, Natalia, No, bien. Natalia. No es una cosa muy simple de entender, ¿no? Ah, El ámbito donde podremos distinguir lo bello de lo bueno es el ámbito de nuestra vida, en el orden de lo que podríamos llamar lo espacio-temporal. Lo bueno o bello en sí no existe en este mundo, sino que se refleja en este mundo, pensando en términos platónicos. Para Platón, la verdadera realidad no es esta en la que vivimos, sino que hay una realidad más alta, a la cual solamente podemos llegar a través del intelecto, y por eso es un filósofo. Porque si de lo que se tratase fuese de una cuestión de fe, de una cuestión de creencia, entonces Platón sería en todo caso, pensador religioso, o un sacerdote, o un profeta. Pero en la medida en que la manera que tenemos nosotros de recuperar la plenitud perdida es el intelecto, entonces eso lo que indica que estamos ante un filósofo y no ante un religioso. ¿Se dan cuenta? Ahora, esa otra dimensión, que es el orden de las ideas, de que ya vamos a hablar la próxima clase seguramente, o sea, no, por ahora no vamos a tener más coloquios. Los coloquios serán cuando terminemos de dar Platón, o en todo caso si ustedes me piden alguna interrupción porque no entienden algo, bueno, ahí paramos. Pero formalmente el coloquio era una clase teórica, un coloquio. Ahora hacemos 3 o 4 clases teóricas y un coloquio que tenga que ver con todo lo que vimos, ¿sí? Traten de ir leyendo El banquete, que es un libro hermosísimo. Ahí se van a dar cuenta de lo que es Platón como escritor, como un gran escritor. Por ahí en la República no se ve tanto, o sea, lo que tienen ustedes como El Sol, la Línea y la Caverna son fragmentos de la República, que es el libro más importante de Platón. Igual después vamos a ver que Platón tiene 3 períodos de su actividad filosófica. El primero es el de los diálogos socráticos, donde lo que hace Platón es simplemente tratar de describir cuál era la acción de Sócrates. ¿Qué hacía Sócrates? Es más bien una suerte de homenaje que hace Platón a su maestro. Y el mejor homenaje es decir, bueno, Sócrates hacía esto, caminaba por Atenas, discutía, ¿no? El segundo periodo es el periodo central, estoy diciendo una pavada, ¿no? Si son 3, el periodo central. Lo que transforma o lo que cambia esta... Dale, Sol, no hay problema. Lo que señala este segundo periodo central es que Platón, luego de un largo viaje, trae en su mochila la doctrina de las ideas, ¿no? La doctrina de las ideas es la doctrina más importante de Platón. Y esa doctrina de las ideas se expone en 4 obras. Esas 4 obras son La República, El banquete, El Fedón y El Fedro. Ahí es donde está. Y es el momento también en que Platón funda la academia, que es una universidad. La primera universidad de Occidente, podemos decir. Dura 1000 años. Y ahí es donde se forma, por ejemplo, Aristóteles. Una usina de pensamiento la academia, ¿sí? Y luego el último periodo, que podemos decir un periodo crítico, donde muchas veces a instancias de los más lúcidos de sus discípulos, Platón se da cuenta de que la doctrina de las ideas, tomada así de un modo canónico, de un modo formal, tiene fisuras, problemas, incoherencias. Entonces ahí viene toda una etapa de revisión, que son los diálogos de la vejez, ya de la última etapa acá de Platón, donde está el Filebo que nombramos recién, el sofista, el Parménides, el político,
la obra con la cual muere escribiéndola, que se llama Las Leyes, ¿sí? Donde lo que aparece ahí es un Platón, el Timeo también, que de alguna manera hace alguna concesión a ciertas vacilaciones de su doctrina, ciertas incoherencias, pero Platón siempre va a mantener la convicción de que existe algo que está más allá del orden del espacio temporal, y ese algo solamente puede ser captado por la inteligencia. No es captable por los sentidos. Se dan cuenta que ahí estamos descubriendo que Parménides tiene algo que ver con Platón, ¿no? Porque fíjense que ese orden de las ideas es exactamente aquello que habría intentado decir Parménides acerca de lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque las ideas platónicas son inengendradas, son inmutables, son perfectas, ¿sí? O sea, todo aquello que Parménides había establecido como el orden de lo verdadero, con el genio de Platón, ese orden de lo verdadero se puebla de nociones llamadas ideas, ¿sí? Que después hablaremos qué son y qué no son. Y por el otro lado, el mundo de lo espacio-temporal, de lo que está eternamente cambiando, es el mundo que Platón le adjudicaría a Heráclito, el mundo de lo moviente. Pero Platón, en lugar de yuxtaponer a Heráclito y a Parménides, lo que hace es componerlos en una unidad más alta, ¿no? Supera las determinaciones, las características unilaterales de Parménides y Heráclito y hace confluir en una unidad más alta a estos dos grandes. Por eso después vamos a mostrar por qué, lo hemos dicho pero no lo hemos mostrado, por qué Parménides y Heráclito son los más grandes. Porque de alguna manera son los que asientan los cimientos de lo que será toda la filosofía. Toda la filosofía será una discusión entre Heráclito y Parménides, con muchas variantes, o sea, acá, digamos, la filosofía siempre piensa lo mismo, pero lo piensa de manera diferente. O sea, siempre la filosofía trata de pensar lo esencial, lo fundante, pero cada época tiene una perspectiva diferente para pensar esos fundantes, ¿no? Bueno, ahora sí, ya nos queda un minuto. ¿Nos vemos el viernes? Una pregunta antes Dale, de que profe. Sí, dale, Patri. de regreso a un viaje de Platón en la época central trae una doctrina con las ideas. Sí, La República, el Fedón y cuál más. y el Fedro. Platón, Banquete, Fedón y Fedro. Esas son las 4 obras centrales donde Platón establece o funda la doctrina de las ideas. Profe, el Sí, banquete no está en el campus, ¿no? sí, creo que está, ¿eh? Ah, Si no, Sí, gracias. sí, escúchenme, está. si lo mirás en el PowerPoint, Sí, está, dice el banquete, hay un hipertexto y está todo el banquete. muchas gracias. A ver, nada. Profe, una consulta. Dime. ¿Puede ser que un discípulo de Heráclito haya iniciado o introducido a Platón en la filosofía? Eh, Así dicen, pero en realidad la influencia fundamental de Platón es Sócrates. Otro es Arquitas de Tarento, que era un pitagórico. No me acuerdo, yo tengo una idea de que lo que decís es cierto, pero no me acuerdo quién es el nombre del... Pero el que lo introduce a Platón en la filosofía es Sócrates. Platón fue 8 años discípulo de Sócrates. Bueno, los dejo porque falta menos de un minuto. Y esto... Chao, profe, gracias.